Ok, muy buenas noches. Ok, buenas noches. Vamos a dar inicio a la clase número 3. El día de ayer estuvimos hablando sobre los procesos de recuperación. Incluso estuvimos definiendo las tres fases o las tres principales etapas dentro de la recuperación. Definíamos lo que era la etapa primaria, la secundaria y la terciaria. Y hacíamos énfasis a por qué ahora, para estos tiempos, ya se le da el nombre a esa recuperación terciaria como recuperación mejorada. Dentro de los procesos de recuperación, hablamos o los podemos diferenciar en básicamente dos. Los procesos de recuperación convencional y los procesos de recuperación no convencional. Dentro de los convencionales vamos a tener los que nosotros hemos conocido desde el punto de vista de inyección de agua e inyección de gas. Dentro de la inyección de gas podemos tener dos procesos. Los procesos de desplazamiento admisible y los procesos de desplazamiento admisible, porque se ha podido determinar que aun cuando se determina en los procesos de recuperación secundaria un desplazamiento admisible, existe una pequeña parte de miscibilidad de ese gas que se le inyecta al crudo, el cual ha generado beneficios incluso de reducción de pequeñas partes de viscosidad. En la parte no convencional, entonces nosotros podemos distinguir lo que son los métodos químicos, los gases, miscibles o invisibles, y otros métodos que se han venido desarrollando. Incluso podemos ver acá la recuperación térmica dentro de los procesos terciarios de recuperación o de recuperación mejorada, que se conocen también como los procesos EOR. Dentro de los químicos tenemos la parte alcali, polímeros, surfactantes, combinados, espumas, geles, emulsiones. Dentro de los gases tenemos dióxido de carbono, nitrógeno, de combustión, mezclas de agua y gas, inyección de aire. Y dentro de la sección otro, bueno, antes de entrar al otro, tenemos lo que son los térmicos. En esta gráfica lo podemos ver mejor. Tenemos la inyección de agua caliente, la cíclica de vapor, inyección continua de vapor, el SACD, la combustión, el electromagnetismo. Y se han venido desarrollando nuevas técnicas a lo largo del tiempo, incluso ya llevan ya algo de tiempo desarrollándose, que es la parte de microorganismos, la parte de microorganismos, la vibrosísmica, electromagnetismo, la parte de nanopartículas, nanofluidos, que son tecnologías que han venido tomando a gran avance dentro de lo que son los procesos de recuperación mejorada. Deme un minuto, por favor. Ya va. Ok. Ahora, dentro de los métodos convencionales de recobro adicional de inyección de agua, vamos a comenzar con el primer proceso. Vamos a definir
en qué consiste algunas variables que están relacionadas al proceso. Vamos a ver algunas ventajas, desventajas con respecto a cada uno de los procesos de recuperación secundaria. En el caso de los métodos convencionales de recobro adicional por inyección de agua, básicamente es un mecanismo secundario de recobro mediante el cual los fluidos del yacimiento son desplazados hacia los pozos productores por la acción del agua inyectada. Es decir, nosotros tenemos un campo petrolero y bajo ciertas condiciones de nuestro yacimiento, nosotros podemos inyectar fluidos a nivel del yacimiento para generar un desplazamiento en la zona que me permita a mí poder seguir produciendo el crudo que se encuentra almacenado a nivel del yacimiento. Ahora, ¿por qué nosotros determinamos la aplicación de este tipo de proceso? Lo hablábamos en la clase pasada, perdón, ayer. Ya durante los procesos de recuperación primaria nosotros quedamos cortos, por ende necesitamos aplicar unos nuevos métodos, unas nuevas técnicas que me permitan a mí incrementar mi factor de recobro. Por eso es que nosotros hablamos de que cuando hablamos de recuperación, los procesos de recuperación son procesos que me permiten a mí incrementar factor de recobro alterando condiciones a nivel de mi yacimiento. En este caso, cuando hablamos de la recuperación secundaria, dentro de los procesos convencionales, como lo es la inyección de agua y la de gas específicamente, y en este caso la inyección de agua, ella nosotros buscamos inyectar agua a nivel del yacimiento para que ésta me lleve a cabo un efecto de desplazamiento y un efecto de barrido a nivel de mi yacimiento. Las variables principales que se asocian a este proceso de recuperación secundaria por inyección de agua es el frente de invasión. El frente de invasión es la zona donde en teoría, como dicen algunas referencias bibliográficas, es una línea imaginaria completamente horizontal. Obviamente, en términos operativos, en términos técnicos de campo, no es así, no es una línea imaginaria completamente recta, porque recuerden que nosotros estamos dentro de una roca. Ahora, el frente de invasión no es más que esa zona donde se encuentra ese contacto entre el agua y el petróleo. Es decir, donde el agua busca desplazar, busca generar ese desplazamiento, ese barrido del petróleo que se encuentra a nivel de la roca porosa. Otra de las variables que están son los pozos inyectores cuando nosotros aplicamos los métodos de inyección, los métodos convencionales y no convencionales, donde juega un papel en la parte de inyección, por ende nosotros vamos a necesitar pozos inyectores, pozos productores, porque todo el petróleo que nosotros vayamos a desplazar, vayamos a barrer, tienen que salir por un punto de drenaje. Y estos puntos de drenaje es lo que nosotros conocemos como los pozos productores. Se identifican en la lámina como producción de petróleo, agua y gas, porque en las diferentes fases de los procesos de desplazamiento hay un efecto que se llama efecto de Jenner. En ese momento, el gas que está alojado a nivel de la formación es desplazado y es lo primero que sale por los pozos productores. Ahora, en el caso de los fluidos, ya va, deme un minuto. Ok, a nivel de los fluidos, igual muy parecido cuando hablábamos de los pozos,
vamos a tener fluidos desplazados y fluidos desplazantes. Y es importante que nosotros aclaremos este término, porque a lo largo de la materia yo voy a estar mencionando y yo voy a estar hablando acerca de los fluidos desplazantes y los fluidos desplazados. Entonces tenemos que identificar bien quién va a ser el desplazante y quién va a ser el desplazado, porque cuando hablamos de desplazante, es el fluido que yo inyecto para que genere el efecto de desplazamiento. Si estamos en proyectos convencionales, donde solamente inyectamos agua o gas, los desplazantes van a ser el agua o el gas dependiendo del proyecto que yo esté sometiendo. Y los fluidos desplazados van a ser el petróleo, agua y gas. Específicamente, nosotros buscamos desplazar básicamente el petróleo, pero por ese efecto de barrido y de desplazamiento nosotros vamos a tener un desplazamiento del agua, vamos a tener desplazamiento de ese gas que estaba inicialmente en el yacimiento y obviamente vamos a tener desplazamiento de agua si inyectamos, por ejemplo, en la zona periférica del yacimiento. Entonces, son básicamente las variables principales durante la ejecución del proyecto. Hay otras variables cuando ya comenzamos a evaluar presión, temperatura, incluso hay factores determinantes a considerar dependiendo el proyecto que nosotros estemos sometiendo a nuestro yacimiento. Y esos factores los vamos a ver más adelante. Pero básicamente, en teoría, cuando hablamos de un proyecto de recuperación secundaria convencional, es decir, inyectamos agua o gas, vamos a ver estas variables. El frente de invasión, incluso el frente de invasión es otro punto que también vamos a tocar mucho, vamos a hablar mucho a lo largo de la materia, porque incluso vamos a determinar cómo se comporta el corte de agua en esa zona, vamos a determinar cómo es el comportamiento y el avance de ese frente de avance a lo largo del tiempo. Podemos determinar el tiempo en que ese frente de invasión llegue a mis pozos productores. Es decir, que vamos a tener estas variables muy en cuenta. Ahora, dentro de la inyección de agua, en sus consideraciones generales, fue descubierta accidentalmente por allá por aproximadamente del año 1870 al oeste de Pensilvania. Actualmente es dentro de los procesos de recuperación, ha sido uno de los procesos que más ha contribuido al desarrollo y producción a nivel de los yacimientos y a nivel mundial. A nivel del lago de Maracaibo ha sido uno de los proyectos más eficientes que hemos tenido. El lago de Maracaibo ha sido uno de los proyectos, uno de los campos donde se ha desarrollado con mayor ímpetu lo que son los procesos de recuperación secundaria, específicamente la inyección de agua. En el caso del lago de Maracaibo, tenemos plantas compresoras, plantas de inyección de gas, pero allí surge una gran diferencia entre la recuperación secundaria y los métodos de producción. En este caso, básicamente nosotros direccionamos principalmente la inyección a los pozos con gas lift y para recuperación secundaria el mayor potencial que hemos tenido es a nivel de lo que son los proyectos secundarios con las plantas de inyección de agua, lo que conocemos nosotros a nivel técnico como las pías. Parte de Boscán también tiene procesos de inyección por recuperación secundaria, sur del lago Trujillo, partes de los llanos, parte de Oriente. Y a nivel mundial también se han documentado casos, proyectos de recuperación secundaria por inyección de agua. Este es el proceso que más ha contribuido al recobro de petróleo adicional. Se caracteriza por la eficiencia del agua para desplazar los hidrocarburos y aumentar rápidamente la presión del yacimiento, a diferencia de un proyecto por inyección de gas. Realmente la parte de inyección de agua ha tenido mayor impacto y tiene mayor eficiencia a nivel de los yacimientos, ya que el agua se caracteriza por desplazar mejor el hidrocarburo.
Se considera que después de la inyección de agua todavía queda en el yacimiento más de la mitad del petróleo original en sitio, lo hablábamos ayer. Todavía queda una gran cantidad de petróleo original en sitio a nivel de nuestros yacimientos cuando nosotros estamos produciendo o desarrollando este tipo de proyectos. Todavía queda una gran parte de ese crudo, de esos fluidos a nivel de nuestros yacimientos. Por ende, nace la necesidad de poder aplicar proyectos que me permitan mejorar la condición de mis proyectos de recuperación secundaria para seguir extrayendo, que esa es la idea. Por eso es que se conoce como recuperación mejorada, porque, perdón, la recuperación mejorada me viene a mejorar los procesos durante la primaria y la recuperación secundaria. Hoy en día, más de la mitad de la producción mundial de petróleo se debe a la inyección de agua como método de recuperación. Parte de esto también surge la idea de que ahora está tomando gran ímpetu lo que son los procesos de recuperación mejorada. Ya existen yacimientos donde se han venido desarrollando los métodos, las técnicas convencionales dentro de los no convencionales como es la química, gas, la térmica, han venido mejorando estas tres fases dentro de la recuperación mejorada y realmente a nivel mundial, tanto todas las técnicas, todos los procesos de recuperación han venido tomando ese ímpetu, han venido reactivándose específicamente acá en Venezuela, después de tener un buen tiempo inactivo, aproximadamente casi 10 años inactivos a nivel de procesos de procesos de recuperación. En Venezuela se ha estado activando lo que son los procesos a nivel de recuperación secundaria y a nivel de recuperación terciaria. Acá cerca, Bachaquero, Lagunilla, se han venido activando lo que son la recuperación térmica porque se considera que es un crudo viscoso, por ende, como lo hablábamos la clase pasada, la solución para ese tipo de yacimiento obviamente es la recuperación térmica. Este, este es un esquema del desplazamiento de petróleo por agua en un canal de flujo. Esto es lo que nosotros vemos, esto es lo que nosotros estudiamos y gráficamente se ve así lo que es el desplazamiento del fluido a nivel del medio poroso. Muchas veces nosotros vemos canales como si fuera un río, un lago de petróleo a nivel de nuestro yacimiento y no, no es así. Es es una roca compacta, una roca que está compuesta por millones y millones de granos y debido a, a las diferentes procesos de sedimentación, cementación, compactación a lo largo del tiempo geológico, se fueron compactando, se fueron sedimentando, se fueron cementando estos sedimentos, formando esas grandes rocas y que, bueno, partiendo de las diferentes teorías del origen del hidrocarburo, ese hidrocarburo quedó almacenado en el interior de esa roca. Por lo tanto, nosotros como ingenieros de yacimiento debemos de entrar en la roca, debemos de entrar al núcleo de la roca, a ese espacio poroso donde existen esos canales, esa conexión entre poros y colocar un fluido en esa zona que me permita a mí desplazar el fluido que ya se encuentra en esa zona. Y prácticamente es eso, ver cómo por una parte de la roca de nuestro yacimiento comienza a entrar el fluido, ese fluido desplazante, se recuerdan unas láminas atrás, el fluido desplazante para poder comenzar a desplazar el fluido desplazado. Por lo tanto, va a salir del yacimiento esa porción de petróleo y posteriormente va a haber una salida de agua cuando ya comience a inundarse nuestro yacimiento, porque en teoría nosotros debemos de buscar es una inundación bajo los términos de eficiencia, de productividad de nuestros yacimientos. Nosotros debemos de
ubicar el fluido desplazante donde una vez estuvo el desplazado. ¿Ok? Entonces va a llegar un momento en que a nivel de la salida del yacimiento, nosotros vamos a tener salida de agua y de petróleo, obviamente. Dentro de los tipos de inyección, nosotros básicamente tenemos dos tipos de inyección dentro de los procesos de recuperación secundaria. Tenemos, vamos a dar acá unos minutos, por favor. Tenemos ya 23 minutos. Vamos a dar un minuto, ya va. Deme un minuto.
Ok, vamos a seguir. Eh, ok, quedamos en los tipos de inyección. Cuando nosotros vemos los procesos de recuperación secundaria, en el caso de la inyección de agua, existen básicamente dos tipos y estos van a depender de acuerdo a cómo estén ubicados los pozos inyectores y los pozos productores. La primera clasificación va en torno a la inyección de agua por arreglo. Esta inyección consiste en inyectar el agua dentro de la zona de petróleo, es decir, donde está a nivel de nuestro yacimiento, donde está acumulada la cantidad de petróleo. Para este caso deberíamos de revisar un mapa estructural, un mapa con isopropiedades, para saber bien dónde está la zona donde yo necesito inyectar para poder generar ese desplazamiento de los fluidos a nivel de mi yacimiento, porque yo voy a buscar inyectar en la zona de petróleo. Suena un poco como que absurdo o contradictorio, porque voy a inyectar agua en el yacimiento, en la zona de petróleo donde yo quiero es producir petróleo y no agua así. Este es un tipo de método, una técnica que permite aumentar el factor de recobro. Posteriormente, en este tipo de técnica, el agua invade esta zona y va desplazando los fluidos, háblese de petróleo y gas, hacia los pozos productores. También se conoce como inyección interna de agua, ya que el fluido se inyecta a través de un número de pozos inyectores, formando un arreglo geométrico con los pozos productores. Eso es lo que nosotros buscamos a nivel de la inyección por arreglo, es generar un arreglo geométrico a nivel de la superficie que me permita a mí poder abarcar una extensión de mi yacimiento, poder inyectar y generar ese incremento a nivel del factor de recobro. La selección del tipo de arreglo va a depender de la estructura presente, es decir, qué estructura gobierna mi yacimiento, los límites, la continuidad de la arena, las variaciones de la permeabilidad, porosidad y del número de posición de pozo existente. Cuando hablamos de la continuidad de la arena, las variaciones de la permeabilidad, porosidad, es lo que nosotros hablamos cuando hacemos mención a los yacimientos heterogéneos y homogéneos. Un yacimiento homogéneo, la variación a nivel de la porosidad y la permeabilidad es mínima, a diferencia de un yacimiento heterogéneo donde existen grandes cambios de porosidad y permeabilidad a lo largo de la extensión del yacimiento, ¿ok? Entonces, básicamente, cuando nosotros hablamos por arreglo de pozos, es que yo voy a inyectar el fluido directamente en esta zona, en la zona de petróleo, y genero mis arreglos de pozos para inyectar esta zona. Es decir, me voy a meter directamente donde está la acumulación de petróleo. Desde el punto de vista de la superficie, nosotros deberíamos de ver esto. Esto es lo que nosotros conocemos como arreglos de pozos. Nosotros vamos a tener identificado pozos inyectores y los pozos productores. Y la configuración que yo voy a buscar es una forma geométrica, la cual nos permite nosotros tener un buen desplazamiento y tener una buena eficiencia a nivel del barrido de nuestros yacimientos. Incluso la unidad número 3, si no me equivoco y si mi memoria no me falla en estos momentos, nosotros vamos a estudiar lo que son los arreglos de pozos y cómo podemos ver, determinar eficiencias de desplazamiento, eficiencias de barrido en función a el tipo de arreglo que nosotros podamos tener, porque incluso dependiendo del tipo de arreglo que nosotros podamos aplicar, vamos a tener incluso mejor eficiencia a nivel de nuestro proyecto. Esto es lo que nosotros conocemos un arreglo de 5 pozos, 4 pozos inyectores para un pozo productor. Dentro de las ventajas para este tipo de arreglo, es que produce una invasión más rápida
en yacimientos homogéneos de bajo usamiento y bajas permeabilidades efectivas con alta densidad de los pozos. Es decir, que para poder aplicar este tipo de proyecto por arreglo, nosotros no deberíamos tener cambios bruscos a nivel de las propiedades petrofísicas del yacimiento, para evitar así una canalización a nivel de nuestro yacimiento y el agua invada los pozos productores antes de tiempo. Debido a que la distancia inyector-productor es pequeña, se invaden más rápido en el caso de, de este tipo de proyectos. Vamos a tener una rápida respuesta del yacimiento debido a esa distancia. Hay menos distancia entre el pozo inyector y el pozo productor, a diferencia de una inyección por las periféricas, por las áreas periféricas, donde nosotros debemos de inyectar vapor para poder inyectar agua, perdón, para poder tener un impacto a nivel de la producción en los pozos productores. Tenemos que ir inyectando agua, agua y agua para poder generar ese efecto de desplazamiento. Vamos a tener una elevada eficiencia de barrido areal, permite un buen control ese barrido areal, porque cuando vemos la inyección del pozo, desde el punto de vista arreglo, vamos a tener una invasión areal, a diferencia de una periférica que vamos a tener vamos a tener una invasión del tipo lineal. Este permite un buen control del frente de invasión y del factor de reemplazo y disminuye el efecto negativo de las heterogeneidades sobre el recobro. El volumen de la zona de petróleo es grande en un periodo de tiempo corto. Deme un minuto, por favor. Ya. Ok, vamos a seguir dentro de las desventajas. El número de pozos inyectores es alto, por ello la invasión es mucho mayor. Es más riesgoso que la externa. Si no conocemos bien nuestro yacimiento, corremos el riesgo de que pueda ser invadido más rápido por el agua y los pozos productores puedan ser invadidos e inundados por el agua de inyección. Requiere un mayor seguimiento y control que la inyección externa y por lo tanto mayor requerimiento de recursos humanos y requiere mejor descripción del yacimiento. Es decir, señores, si usted no conoce bien su yacimiento, si usted no ha caracterizado bien el activo que usted tiene para poder desarrollarlo, para poder ponerlo a producir, no es recomendable aplicar los proyectos de inyección por arreglo,
porque para este tipo de proyecto usted tiene que conocer muy bien su yacimiento, usted tiene que identificar lo que son las variaciones a nivel de las permeabilidades, de las porosidades, si existen canales permeables que puedan generar ese desvío del fluido hacia los pozos productores. Por eso, para este caso, si usted no conoce su yacimiento, no es recomendable aplicar una inyección por arreglo. En este caso, lo más recomendable sería la aplicación de una inyección por áreas periféricas. Bueno, vamos a dejar la clase hasta acá para luego, entonces, bueno, vamos a hablar sobre, sí, la inyección por aguas periféricas y lo dejamos hasta acá. Dentro del otro tipo de inyección es por la parte periférica o conocida también como externa. Recuerden que el primer tipo de proyecto es la inyección de agua interna o por arreglo. Y en este caso es inyección de agua periférica o externa. En este proceso ocurre cuando se inyecta el agua fuera de la zona de petróleo, en lo que nosotros conocemos como los flancos de la estructura, es decir, donde se encuentra alojada, si vemos acá, vamos acá un momentico a esta gráfica, esta corresponde a la zona interna del petróleo y esto es lo que corresponde a los flancos del yacimiento. Cuando hablamos de esa inyección por periférica, es que nosotros colocamos los pozos inyectores a nivel de la zona de agua, es decir, en el área periférica del yacimiento para comenzar a inyectar y se va a generar este frente de invasión que va a buscar desplazar y barrer todo el hidrocarburo que se encuentra en la zona de petróleo hacia los pozos productores. Ese es el objetivo de este tipo de recuperación secundaria por inyección de agua. Entonces, en el caso de la inyección periférica, también se conoce como inyección tradicional o de mantenimiento de presión. En este caso, el agua se inyecta a nivel del acuífero. Recuerden un poquito de yacimientos uno cuando veíamos mecanismos de producción. Uno de ellos era el empuje hidráulico o los acuíferos. Los acuíferos generan ese mecanismo de producción a nivel de mi yacimiento y es lo que genera la presión. Por lo tanto, si él es quien me está generando a mí la presión de mi yacimiento, ¿qué busco yo? Yo busco seguir inyectando agua a nivel de ese acuífero que me está generando la presión para buscar mantener presión. Por eso es que se conoce como los proyectos de mantenimiento de presión, porque a la hora de alimentar esa fuente de energía, yo busco dentro de lo que se pueda mantener esa curva de declinación de la presión. Este tipo de proyecto también se utiliza cuando no se posee una buena descripción del yacimiento, es decir, si no conozco bien el yacimiento, no puedo inyectar de forma interna o por arreglo, porque debo de conocer la heterogeneidad de mi yacimiento. Ahora, si no la conozco bien, uno de los proyectos que nos puede ayudar, porque nuestro objetivo es seguir produciendo hidrocarburos, entonces podríamos usar una inyección de agua por periférica o externa. Esto es lo que nosotros conocemos como los proyectos de agua periférica. Este es un ejemplo. Mira cómo los pozos inyectores se colocan a nivel de la parte fuera de la zona de petróleo para generar un empuje lineal a nivel de nuestros yacimientos. Y esto es así es como se debería de ver a nivel de un mapa estructural, a nivel de las zonas aledañas de mi yacimiento. Esta es la parte más alta de mi yacimiento, por lo tanto, en la parte externa yo coloco todos mis pozos inyectores que serían en estas zonas que están acá, viéndolo desde la parte, desde arriba hacia abajo.
Y en la parte, obviamente, más alta, nosotros vamos a colocar todos nuestros pozos productores, ya que la inyección de todos estos pozos inyectores que están identificados con un triángulo, van a generar ese empuje hacia arriba y todo el petróleo que estaba en esta zona se va a ir desplazando y va a ser drenado por estos pozos productores. Esta es otra estructura, así es como nosotros deberíamos de verlo. A nivel de los flancos, de la parte externa de nuestro yacimiento, nosotros colocamos nuestros pozos inyectores y luego colocamos nuestros pozos productores y nuestros pozos inyectores. Esto corresponde a un yacimiento monoclinal donde se está inyectando agua por los flancos. Miren cómo yo comienzo a inyectar en esta zona, él va a generar este avance. ¿Y cómo voy a tener el control y el monitoreo de mi proyecto? Yo le voy a ir tomando muestras a cada uno de estos pozos y tengo que ir evaluando el comportamiento de agua a nivel del corte de esa muestra que nosotros enviamos al laboratorio y nos analizan y nos dicen cuánto está produciendo, qué porcentaje está produciendo cada uno de los pozos. Por lo tanto, viendo este proyecto así como tal, donde yo voy a conseguir el primer incremento de agua va a ser en este pozo y mientras yo voy a estar inyectando, el incremento va a ir siendo progresivo hasta llegar a la zona del último pozo que yo tenga a nivel de mi estructura. Dentro de las ventajas, este tipo de inyección por periférica se utilizan pocos pozos porque vamos a tener nuestros pozos inyectores y nuestros pozos productores. No requiere de la perforación de pozos adicionales, ya que pueden ser usados los pozos productores viejos y se pueden convertir a pozos inyectores. Perdón, esto obviamente disminuye la inversión en áreas donde se tienen pozos perforados en forma irregular o donde el espaciamiento de los pozos es muy grande. Acá esto es un factor que se debe de considerar, lo vamos a estudiar mejor. Este ítem, el único inconveniente que podría tener es que recuerden que nosotros como PDVSA nos debemos al ministerio, por lo tanto debemos de oficializar ante el ministerio el cambio de objetivo del pozo, que estamos pasando de un pozo productor a un pozo inyector. Incluso a nivel de completación nosotros debemos de realizar ajustes, porque recuerden que inicialmente el pozo estaba como productor, ahora lo vamos a tener como un pozo inyector. Otra ventaja, rinde un recobro alto de petróleo con un mínimo de producción de agua. En este tipo de proyectos, la producción de agua puede ser retrasada hasta que el agua llegue a la última fila de pozos productores. Esto disminuye los costos de las facilidades de producción de superficie para la separación de agua y petróleo. Es lo que yo les estaba explicando acá. Nosotros vamos a ver el avance de agua hasta que llegue a este último pozo. Es decir, la inversión va a ser progresiva y no va a ser inmediata, va a ser progresiva en función al tiempo, lo que nos permite a nosotros, como lo indica acá, tener o disminuir los costos a nivel de las facilidades de producción, a nivel de superficie, para los procesos de separación. Recuerden que cuando aplicamos proyectos de inyección, debemos, es otro factor a considerar a nivel de infraestructura los procesos, ya que vamos a necesitar tratar el crudo a nivel de superficie para poder separar y luego de separar debemos de ver qué vamos a hacer con toda esa agua que nosotros estamos produciendo. Dentro de las desventajas, generalmente se sustituye por una inyección por arreglos a medida que amplía la información del yacimiento, es decir, vas conociendo tu yacimiento, conoces tu yacimiento, puedes proponer el cambio de alcance del proyecto. Una porción del agua inyectada no se utiliza para desplazar el petróleo. No es posible lograr un seguimiento detallado del frente de invasión como lo es en la inyección por arreglo. En algunos yacimientos, la inyección periférica de agua no es capaz de mantener la presión en la parte central del mismo y es necesario efectuar una inyección en arreglos en esa parte del yacimiento.
La inyección periférica puede fallar por no existir una buena comunicación entre la periferia y el centro del yacimiento, y el proceso de invasión y desplazamiento es lento y por lo tanto la recuperación de la invasión es a largo plazo. Bueno, vamos a dejar la clase hasta acá. La próxima semana seguimos con algunos factores que gobiernan la recuperación por inyección de agua, para luego entrar a lo que son los procesos por inyección de gas. ¿Ok? Vamos a ver igualmente a nivel de inyección de gas los tipos, ventajas, desventajas y los factores que gobiernan la recuperación, para luego entrar al tema de las consideraciones acerca de los procesos de recuperación secundaria. Bueno, cualquier duda, cualquier inquietud, estoy completamente a la orden para aclararla. La clase va a quedar disponible a nivel de la plataforma para que posteriormente cada uno de ustedes pueda visualizarla y pueda estudiar para las diferentes evaluaciones y para conocimiento propio. No tanto para las evaluaciones, sino para entender y comprender como ingenieros en petróleo cada uno de estos procesos. Así que les deseo el mayor de los éxitos. Cualquier cosa, cualquier duda, cualquier inquietud, reitero mi apoyo para aclarárselos. Así que feliz noche. Hasta luego.